Un cordial saludo a todos los queridos amigos y hermanos que una vez más sintonizan con nosotros este canal para poder tener el estudio de la lección de la escuela sabática. En esta hora vamos a tener el estudio de la lección número 13 y tenemos a nuestro hermano Giovanni Martínez como invitado para que pueda comentar también esta lección. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos. Es un privilegio el poder compartir nuevamente con mis hermanos y amigos que siempre están pendientes de estos programas en esta página de SMI Reforma El Salvador. Dios pueda bendecirles y también nos pueda acompañar en este estudio. Amén. Tenemos entonces el estudio de esta lección, pero siempre pedimos la bendición de Dios, su Espíritu Santo, para que sea nuestro guía y así todos los comentarios y todo lo que comprendamos sea inspirado por Dios. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora, muchas gracias le damos por permitirnos pasar una semana más y poder tener también otro estudio de la lección de la escuela sabática. Rogamos que su Santo Espíritu pueda morar en nuestras mentes y corazones y que también, Señor, este estudio pueda ser de consuelo y esperanza para su pueblo acá en la tierra. Bendiga a cada hermano que se conecta con nosotros para estudiar esta lección, que también su Espíritu Santo y su bendición los alcance donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús rogamos todos estos favores. Amén. Vamos a estudiar la lección número 13 para el sábado 27 de septiembre. Y el título de la lección es Llamado a reformarse. Vamos a leer la nota de introducción. Dice así: Dios llama a hombres que sean leales ante Él. Deben realizarse reformas en las iglesias. Es necesario ahora reinstaurar en el corazón de los hombres y las mujeres la antigua reverencia por los 10 mandamientos. Por medio de la obediencia a estos mandamientos, la humanidad debe santificarse, para que los resultados del escepticismo no se fortalezcan, sino que se manifiesten los fundamentos de nuestra fe, y todos los preceptos de la ley de Dios resulten reforzados, según Hijos e Hijas de Dios, página 196. Vamos a pedirle un comentario a nuestro hermano Giovanni sobre el título y sobre lo que vamos a estudiar en esta hora. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. En este estudio, hermanos, vamos a recordar una vez más cuál es el deseo de Dios con su pueblo, especialmente en estos tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viendo una serie de cosas, no solamente en el ámbito social, político, sino también en el ámbito religioso y específicamente en nuestra iglesia. Hay tantas cosas, queridos hermanos, que necesitan ser reformadas lo antes posible. Necesitamos nosotros, como dice acá la nota, levantarnos para hacer reformas en las iglesias, tantos grupos, en tantos campos o en tantos países en donde está representado el pueblo de Dios. Se necesitan hacer muchas reformas. Hay cosas que se están viendo en la iglesia, que se están permitiendo en la iglesia, cosas que jamás se tuvieron que haber ni permitido ni tolerado. Pero es el momento de poder reformarnos, es el momento de poder restaurar aquellas cosas que se han perdido dentro del pueblo de Dios, de poder levantar en alto los principios que nos deberían de caracterizar y de diferenciar entre los demás pueblos o de las demás religiones. En esta lección Dios nos llama, como dice el título, llamado a reformarse. Dios nos llama, mis queridos hermanos, queridos amigos, a hacer cambios en nuestra vida. Primero en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, a cambiar nuestras actitudes, nuestro comportamiento, los pensamientos, los hábitos también que nosotros tenemos como personas. Luego también como familia, como un campo, un grupo y como una organización en general que también somos nosotros. Dios nos ayude para que en el desarrollo de esta lección nosotros nos podamos dar cuenta, hermano Carlos, lo necesario e importante que es reformas en nuestras vidas y en las iglesias. Amén. Y por eso también nuestro nombre, ¿verdad? En nuestro nombre llevamos esa palabra también de Forma. reforma, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos practicar, no es un evento, sino es algo que con constancia debemos hacer en nuestras vidas y en las iglesias. Pero Amén. vamos a pasar ahora al desarrollo de la lección y tenemos nuestra primera pregunta.
bajo el subtítulo Abandono del pecado. Dice así: ¿qué relación establece el profeta entre el pecado y la separación de Dios? Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a analizar esta pregunta, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de relación es la que surge o la que existe entre el pecado y Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2, nos da la respuesta y nos da la idea de la relación que surge y que existe entre el pecado y Dios. Y dice así Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Primero es un mensaje de esperanza, porque la mano del Señor, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, no se ha acortado para salvarnos, ¿verdad? Para poder rescatarnos. Pero luego oigan lo que dice la otra parte, el versículo número 2. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios está dispuesto a salvar, Dios está dispuesto a escuchar, pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Es que nosotros estamos dividiéndonos más del Señor, estamos separándonos más de Dios. ¿Con qué? Con nuestras iniquidades. ¿Y qué es lo que hace esto? ¿Qué tipo de relación es lo que surge cuando nosotros más cometemos iniquidades? Una relación de enemistad con Dios, ¿verdad? Nos volvemos enemigos de Dios, porque oigan lo que dice la última parte del versículo 2. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no tolera el pecado. Dios aborrece el pecado. Cuando hay pecado en una persona, ¿qué es lo que hace Dios? Esconderse, separarse, alejarse de esa persona que tiene pecado. ¿Por qué? Porque aborrece el pecado. Pero, por eso dice la última parte, ama al pecador. No se ha cortado la mano de Dios para salvar. O dice, se ha agravado su oído para oír. Pero en lugar de nosotros agradecer al Señor porque está dispuesto para escucharnos y para salvarnos, ¿qué hacemos? Más pecamos, más iniquidades cometemos. ¿Y qué es qué relación surge en esta cosa del pecado y Dios? Una relación de enemistad. El pecado, queridos hermanos y amigos, el pecado nos divide, el pecado nos separa, nos aleja de Dios al punto que, como lo dice el texto 2, Él oculta su rostro para no oír. Y la nota nos dice acá, me llamó mucho la atención esta parte de la nota, dice: el Dios del cielo es de ojos demasiado puros para mirar el mal. Por eso es que Él aparta su rostro, porque no puede ni siquiera mirar el mal ni el pecado. Y no puede, dice, contemplar la iniquidad. Si se aparta del transgresor, no es porque no esté dispuesto a perdonarlo, es porque el pecador se niega a valerse de las abundantes bendiciones de la gracia, y por tal motivo Dios no puede librarlo del pecado. No porque Él no quiera, sino que el pecador, en lugar de ir a buscar a Dios, que es lo que muchas veces hace, alejarse más de Él. Cuanto más pecamos, más nos alejamos de Dios. Adán, cuando cometió su pecado, en lugar de ir a buscar a Dios, ¿qué hizo? Se alejó de Él, se escondió. Pero Dios, hermanos, Dios no quiere, dice el libro de Ezequiel, que no quiere la muerte del impío. Él no se complace en la muerte de nadie, de ninguno de nosotros. Pero si Él se aparta, no es porque no quiere perdonarnos, sino es porque nosotros tampoco hacemos el esfuerzo de irlo a buscar. Así que, ¿qué relación establece el profeta entre el pecado y la separación de Dios? Según lo dice el texto, una relación de enemistad. Amén. Así que nosotros vemos en el libro de Isaías una explicación que se le da al pueblo. A veces en el pueblo puede suceder de que sentimos que mis oraciones no son escuchadas, que no son respondidas, o a veces no vemos la mano de Dios sobre nosotros en las bendiciones que Él quiere derramar. Pero el profeta lo comienza explicando: no es que Dios sea el culpable de esto, es que nosotros, al contaminarnos del pecado, pues Dios es luz y no puede Él morar con las tinieblas. Nosotros nos apartamos de Él y ese es el motivo. Así que, en conclusión, ¿qué relación establece el profeta entre el pecado y la separación de Dios? Pues la única relación que hay es la relación de enemistad, porque el pecado nos separa de Dios, de su bendición, y también bloquea nuestra comunicación y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a pasar ahora
a la pregunta número 2. Dice así: ¿cómo se describe la condición espiritual de Israel debido al pecado? Y esta descripción se encuentra en Isaías 59, del verso 9 al verso número 10, la primera parte, y también el verso 13 al 14. Analicemos los primeros versos, del 9 al 10. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Así que aquí se describe la primera parte de la condición espiritual cuando nosotros cometemos pecado. Dice acá, él nos describe como personas que estamos lejos de la justicia, estamos lejos de la rectitud. Nos describe como personas que no disciernen la verdad. ¿En qué sentido? Porque aquí dice que andan como a tientas, no saben por dónde van. Y de esa manera, si nosotros lo explicamos en términos físicos o materiales, así, tal cual, literal, pues cuando uno anda a tientas y hay oscuridad, surgen accidentes. La persona se puede caer, se puede golpear, y espiritualmente sucede lo mismo. Cuando estamos lejos de Dios, ¿qué puede venir a nuestra vida si estamos en tinieblas? Solo golpes. El mundo lo que nos ofrece y el pecado son golpes, es amargura. Sí, porque separados de Dios no podemos recibir entonces nosotros esas bendiciones. De esa manera se describe en la primera parte, personas ciegas. Incluso nos menciona al final del versículo 10 como muertos. Una persona muerta, bueno, entendemos claramente lo que significa, pero espiritualmente hablando, a veces hay personas que ya no le hayan sentido a la vida, sienten un vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque la fuente de vida se fue de ellos, andan como muertos, ¿verdad? No sienten ese gozo de vivir, no se sienten vivificados. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Menciona también el versículo 13 y 14, la otra parte de la condición: el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabra de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Así que aquí muestra también la condición al que el ser humano llega lejos de Dios. Se menciona a un pueblo rebelde, un pueblo que practica mentira, que calumnia, ¿sí? Que su corazón no es sincero, sino la ausencia de Dios lo que trae es crueldad. Por eso menciona aquí, se retiró. ¿Qué cosa? El derecho, y la justicia se pone lejos. Y el hombre se hace más injusto, porque lejos de Dios no podemos tener frutos buenos. Y se menciona acá que también tropieza, la verdad tropieza en la plaza y la equidad no pudo venir. Esa es la condición que tristemente hoy encontramos en el mundo en términos generales. La gente está lejos de Dios, lejos de los principios de Dios. No disciernen ellos la verdad, no saben discernir qué es las tinieblas y qué es la verdad. Andan sin dirección, por ejemplo, no tienen vida, y la desobediencia y el engaño entonces abunda en el corazón del ser humano. Hay corrupción, y de esta manera la tierra está gimiendo a causa de la separación que nosotros hemos tenido de Dios. Amén. Aquí dice una parte, nada más con esto quiero concluir mi respuesta al principio de la nota. Como resultado de una larga y progresiva rebelión contra la Constitución y las leyes superiores, un sombrío manto de tinieblas y muerte se ha extendido sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros encontramos. Pero si nosotros también de manera personal estamos alejados de Dios, dice que también un sombrío manto de tinieblas y muerte también estará sobre nosotros. Así que en conclusión, ¿cómo se describe la condición espiritual de Israel debido al pecado? En primer lugar, alejados de la justicia y la rectitud. Personas que andan en tinieblas, con ceguera espiritual, comparados a los muertos, con rebeldía y mentira, con ausencia de verdad y también de justicia.
justicia. De esa manera lo podemos resumir. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 3, bajo el subtítulo Volver a Dios. ¿Qué promesa ofrece Dios a aquellos que vuelven con humildad y contrición? Hermano Giovanni. Muy bien. Vemos, hermanos, que Dios desea y anhela vivir en cada corazón humillado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos resaltar de esta pregunta, pero vamos a leer los textos de Isaías 57, 14 y 15. Y dice, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. En este versículo nosotros podemos ver que el deseo de Dios es que se le pueda facilitar el acceso hacia Él, que se le pueda facilitar al pueblo el acceso hacia Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos ponemos los tropiezos, ponemos esa barrera. Y el Señor dice, allanad el camino. ¿Por qué? Porque el Señor desea que todos vayan hacia Él, pero necesitamos allanar el camino, quitar los tropiezos que nosotros muchas veces le ponemos a nuestros hermanos o a las personas que todavía no son miembros de la iglesia. Sigue diciendo el texto, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿cuál es la promesa que ofrece Dios a aquellos que se humillan? ¿Verdad? Específicamente y aclara el texto a los que se humillan. Para ellos es la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que el Señor va a habitar y hacer morada en ellos. Dios desea, Dios quiere, el Señor anhela vivir y morar en cada corazón, pero corazones humillados, corazones, como dice la misma pregunta, corazones contritos, corazones que se sientan quebrantados. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quebrantados son aquellas personas que han perdido la paz por un pecado que han cometido y sienten aquella culpa, sienten aquella tristeza, aquel dolor por lo que han hecho y no tienen paz. El Señor quiere habitar en esos corazones que están así, tristes por el pecado, sienten el dolor del pecado y quieren una restauración en sus vidas. Por eso el Señor promete vivificar, ¿verdad? El Señor promete ayudarle a esas personas que están quebrantadas, es decir, adoloridas por el pecado, tristes por el pecado, humilladas por el pecado. El Señor ofrece hacer morada en ellos, habitar en ellos, que se humillen y que se entreguen al Señor. Eso es lo que el Señor anhela y eso es lo que el Señor quiere y esa es la promesa, habitar en los corazones humillados. Amén. Entonces, para que esa promesa se cumpla, solo para hacer hincapié, es en el primer verso, el verso 14, para que esa promesa se cumpla. Ya vimos nuestra condición que debe ser de humildad y contrición, ¿verdad? O quebrantamiento de corazón, pero dice que hay que allanar, hay que barrer el camino. A veces nosotros deseamos ser restaurados, pero cuando Dios nos dice, hoy vamos a quitar aquello que no sirve, a veces el ser humano se niega. Pero es parte de la condición para que Dios habite en nosotros. Porque Dios no puede habitar si todavía el lugar está sucio. Hay pecado. Sí, hay pecado. Él sí quiere restaurarnos, pero hay cosas que Él también quiere limpiar. Por eso dice, hay que allanar. Y también nosotros tenemos que dejar que sea barrido todo aquello que está sucio en nuestro corazón para que entonces el lugar como se vuelva un lugar humilde, un lugar de contrición, ¿verdad? Y apto para que Dios entonces habite en nosotros y haga morada. Muy bien. Así que para resumir la conclusión de esta pregunta, ¿qué promesa ofrece Dios a aquellos que vuelven con humildad y contrición? Lo que promete es hacer morada con aquel corazón quebrantado y humilde y también revivir o restaurar al ser humano. Esa es la promesa de Dios. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. ¿Qué garantía ofrece Dios a aquellos que regresan y vuelven a buscar su rostro? Y aquí encontramos nosotros lo que Dios ofrece en Isaías 57 del 18 al 20. He visto sus caminos, pero les sanaré. Aquí está lo primero. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestro corazón? Quiere sanarnos. ¿De qué enfermedad? En primer lugar, hermanos, de la enfermedad del pecado. Yo les sanaré. Él quiere curarnos,
¿Qué significa? Nos quiere enseñar a ya no caer en ese pecado que muchas veces nosotros resbalamos. ¿Sí? Eso implica la sanidad completa. Además dice, le pastorearé. ¿Para qué sirve un pastor? Es para guiar, es para dirigir a la manada de todas las ovejas. Y Él se presenta como pastor, como el que va a guiar nuestra vida. Ya no vamos a ser nosotros el que llevemos el timón, sino que va a ser Él. Con su vara y su cayado nos va a infundir también aliento. Y esa es la otra parte que menciona acá. Le daré consuelo a Él y a sus enlutados. Eso quiere hacer el Señor. Porque cuando venimos al Señor, debido a que el mundo y el pecado nos trató mal y vimos todas sus consecuencias, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos consuelo, necesitamos esperanza de que Dios todavía puede hacer algo por nosotros. A veces nosotros nos sentimos tan pecadores y está bien hacerlo, pero también hay que aceptar el consuelo que Dios nos quiere dar, el consuelo de esperanza, de decir de que Él puede perdonar mis pecados. Ese es el consuelo que el Señor quiere devolvernos a nosotros. También dice acá el verso 19, produciré fruto de labios. Dios quiere también transformar nuestro corazón. Aquellos frutos de la carne que teníamos, hoy quiere transformarlo. Quiere producir buenos frutos. Habla de una transformación de nuestro carácter, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos y de nuestro temperamento a algo que Dios acepte. Además, sigue diciendo, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. Por último, lo que Dios quiere ofrecernos a nosotros es la paz. No la paz como la que el mundo da. Dice el versículo más adelante, hace la comparación entre otra clase de personas. Hemos leído cuando Dios está con nosotros, cuando nosotros estamos cerca de Él, lo que Él va a producir. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellos impíos? ¿Qué pasa con aquellas personas que no regresan y buscan a Dios? Dice el verso 20, pero los impíos son como el mar en tempestad. Y la vida de las personas que viven impíamente se vuelve como una tempestad. Cargado de problemas, cargado de situaciones muy difíciles. Eso representa la tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Solo cosas malas le vienen a la vida de una persona impía. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Lejos de Dios no hay paz, pero cerca de aquel pastor, aunque Él nos dirija, Él sabe qué es lo mejor y entonces nos da su paz. Entonces, en resumen, ¿qué garantía ofrece Dios a aquellos que regresan y vuelven a buscar su rostro? La primera garantía es la garantía de sanarlos, de pastorearlos, de consolarlos, de producir frutos en ellos y también obtener la paz completa. Amén. Amén. Vamos a ir ahora a la pregunta número 5. Luz a las naciones. Hermano Giovanni, ¿cuál fue la exhortación de Dios a Jerusalén? ¿Qué mensaje contenía para todas las naciones en cada época? Muy bien. Dice Isaías capítulo 60, versículo número 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa fue la exhortación que Dios envió a Jerusalén. Muchas veces, hermanos, nosotros descuidamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado, por el cual Dios ha permitido que nosotros conozcamos sus verdades, conozcamos el Evangelio. Y Dios ha permitido que nosotros conozcamos estas verdades y este Evangelio para que seamos luz. Pero muchas veces nosotros, ¿cómo estamos? Quizás estamos descuidados, indiferentes a las necesidades del mundo, de tantos pueblos y naciones que en donde se encuentran, en oscuridades, en tinieblas. Y por eso el Señor nos exhortó a Jerusalén en aquella época diciendo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Y cuál es la exhortación que se nos manda a nosotros también? El Señor quiere que se hagan reformas en la iglesia, en las vidas, en las familias, en la sociedad, en el mundo. Pero a través de quienes también se van a hacer esas reformas. Se necesitaron siempre reformadores. Han habido siervos de Dios que han sido instrumentos para hacer reformas. Pues el Señor también necesita de esos instrumentos hoy en esta época.
Y esos instrumentos podemos ser nosotros, pueden ser ustedes, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que el Señor dé esa exhortación. Usted tiene que dar la exhortación a su pueblo, a su iglesia, a su familia y decir, levántate, resplandece. ¿Por qué? Hay un pasaje en la Biblia en donde dice Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? Las naciones hoy, ¿por qué están en tinieblas? ¿Por qué están en oscuridad? Porque nadie les va a predicar. Nadie les va a dar a conocer a Jesús. ¿Y cómo van a creer ellos en Él? ¿O cómo van a invocar el nombre de Jesús si no lo conocen? Por eso, queridos hermanos, la exhortación para nosotros ahora no solamente era para Jerusalén, sino que también es para nosotros. Levántate y resplandece. ¿Cómo vamos a resplandecer? Testificando de la mejor manera la verdad, con un buen testimonio, llevando una vida digna, como leíamos y estudiábamos en la lección anterior, una vida de obediencia, una vida de entrega hacia el Señor, hacia nuestro Padre. De esa manera testificamos de nuestro Señor Jesús y también resplandecemos. La luz que el Señor nos ha dado a nosotros puede resplandecer si llevamos una vida digna, una vida con un testimonio como Dios pide. ¿Y qué mensaje contenía para todas las naciones en cada época? Oscuridades para las naciones, tinieblas iban a estar sobre las naciones, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros vemos en los pueblos, en las grandes ciudades, que cada vez esas ciudades se ven más en oscuridad, se ven más en tiniebla, hablando espiritualmente, decadencia, depravación, inmoralidad, maldad, tantas cosas, hermanos. Y esas cosas son esa oscuridad, esas tinieblas que nos presenta la Biblia. ¿Qué mensaje contenía para todas las naciones en cada época? Que siempre iban a haber oscuridad, siempre iban a haber tinieblas, pero Dios levantaría a un pueblo en donde iba a llevar luz, iba a resplandecer esas ciudades con ese remanente, con ese pueblo, esos instrumentos. Y esos podemos ser nosotros, esos pueden ser ustedes, queridos hermanos. Necesitamos ser luz a las naciones y vamos a hacer luz dando un buen testimonio de la verdad que hemos conocido. Amén. Amén. Así que, ¿cuál fue el mensaje de exhortación de Dios a Jerusalén? El mensaje se resume en levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Significa ya es tiempo, ya vino la luz y es hora de que hagamos esas dos cosas, levantarnos y resplandecer. Ahora, la subpregunta, ¿qué mensaje contenía para todas las naciones en cada época? El primer mensaje tiene que ver de que vendrán oscuridades también, pero acompañado de eso también podemos decir que habría luz para todos aquellos que también desearían andar por ellas. Es decir, es un mensaje de esperanza. Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, pregunta número 6. Buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la misión del siervo de Dios? Y aquí vamos a unir esto con la pregunta anterior. ¿Por qué? Porque la pregunta anterior habla de levantarse y resplandecer. No nos dice cómo. Pero en esta pregunta número 6 vamos a entender cuál es la misión ahora y cómo es que vamos a exactamente resplandecer, cómo nos vamos a levantar. Entonces tenemos los textos en Isaías 61 del 1 al 4. Analicemos el primer versículo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Así que, ¿de qué manera hoy podemos entender que se va a cumplir esa frase, levántate y resplandece? Dice en primer lugar, predicar las buenas nuevas. ¿En quién se cumplió esto? Nosotros leemos en el libro de Lucas, capítulo número 4, versículo 16, que en un día sábado Jesús comenzó a leer y justamente esta es la parte que él leyó. Y él daba a entender lo que él iba a cumplir en primer lugar como siervo. Y ahora nosotros tenemos que imitarle a él. En primer lugar, predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué cosa? Predicar también, dice aquí, o vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hay a veces que necesita consuelo? Y hay cantidad de personas. Nosotros que, pues, como ministerio hacemos el trabajo de campo también,
entendemos y cuando visitamos a personas que la gente tiene un montón de problemas, hay que llevarle el consuelo de que Jesús es la solución. La gente se siente también quebrantada. ¿Qué más dice? Publicar libertad a los cautivos. ¿Qué tipo de cautivos? Hay mucha gente que desea salir del pecado y no logra hacerlo. De esta libertad es la que está hablando el texto. Hay mucha gente que pasa rebotando en el mismo pecado, cayendo en el mismo pecado. Dios lo quiere libertad, le quiere dar esa libertad de no sentirse preso por el pecado y por Satanás también. Por eso dice ahí más adelante, y a los presos apertura de cárcel. Sigue diciendo el verso número 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué más contiene esta misión? Proclamar, dice, la buena nueva. ¿Qué significa eso? El mensaje de gracia, el mensaje de salvación y también poder consolarnos. ¿En qué sentido? ¿Cuánta gente, digamos, injustamente ha muerto? Hay personas justas y han existido en todas las épocas, como por ejemplo Abel. ¿Y será que eso va a quedar así por así? No, aquí dice que también el Señor tomará venganza, pero de Él es la venganza. Y debemos consolar a la gente también. A veces la gente quiere pagar con la misma moneda, ellos mismos quieren tomarse venganza. Y hay que decirle, no, déjelo para el Señor. Él sabrá qué hacer. Eso es parte del mensaje que nosotros debemos transmitir. También menciona el versículo número 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí habla de cambiar la condición del hombre. En vez de que el hombre esté sufriendo, que esté angustiado, el Señor quiere restaurarlo. Y aquí dice, lo compara como un plantío. Ya no estar en angustia y tristeza y en dolor, sino con esa esperanza de que Dios puede restaurar también las vidas de las personas. Esa es parte de nuestra misión. Y el último versículo también nos dice parte de nuestra misión. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuál es también nuestra misión? Reedificar a aquello que la gente, el pecado, ha tirado por el suelo. Por eso menciona aquí reedificar las ruinas. Hay muchas verdades. Por ejemplo, nosotros conocemos por lo menos las 4 que fueron instituidas en el Edén, deben ser restauradas. ¿Cuál tenemos nosotros como primero? El matrimonio. Tenemos también la reforma pro salud, tenemos nuestra mayordomía y por último también el sábado. Esas verdades deben ser restauradas. A veces cuando se levanta en el pueblo un reformador y comienza a denunciar algunas cosas que están pasando mal dentro de la iglesia, quizás porque se permiten, ¿cómo se le considera a una persona? A veces como una persona fanática o loco, o esta persona pues no está en sus 5 quizás sentidos. Pero no, hermanos, si usted es llamado a reedificar, hágalo con amor, hay que hacerlo y también con firmeza. Seamos de aquellos reparadores también de portillos. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la misión del siervo de Dios? Y hoy nosotros somos esos siervos. En primer lugar, predicar buenas nuevas. Segundo lugar, sanar a los quebrantados de corazón. Tercer lugar, dar libertad a los cautivos. Como número 4, proclamar también el tiempo de gracia de Dios. Como número 5, consolar a aquellos enlutados y afligidos. Como número 6, predicar de la transformación de la vida de las personas. Y como número 7, restaurar a aquellas verdades y cimientos que han sido botados o echados por tierra. Eso, en conclusión, es nuestra misión. Amén. Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 7. ¿Cómo se describe el estado futuro de Jerusalén y cuál será su galardón, hermano Giovanni? Muy bien. Es bonito, hermanos, es consolador también y muy lleno de esperanza
el leer en las Sagradas Escrituras cómo describe el estado futuro de Jerusalén, aquella ciudad que había sido escogida y establecida por Dios. ¿Verdad? En Segunda de Crónicas nosotros leemos que el Señor dice, escogió a Jerusalén para hacer en ella su morada y para poder testificar de su bondad y de su amor al mundo a través de ella. Ya nosotros conocemos el triste final también que tuvo Jerusalén en la época de Jesús y pocos años después de que Él se fue de esta tierra, cómo terminó. Pero vemos también cómo describe el estado futuro de Jerusalén. Y eso es lo que llama mucho la atención, nos llena mucho de alegría, de esperanza, porque dice Isaías 62, 11 y 12, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces, ¿cómo describe el estado futuro de Jerusalén? Como una ciudad deseada, como una ciudad que jamás será desamparada como lo fue anteriormente, como una ciudad, hermanos, deseable, restaurada, reedificada para ser la morada del pueblo santo de Dios. Eso es lo que describe las Sagradas Escrituras acerca del estado futuro de Jerusalén, como una ciudad deseable, restaurada y reedificada para ser la morada, dice el versículo 2, del pueblo santo. ¿Y cuál será su galardón? Bueno, no solo será una ciudad deseada, sino que será una ciudad digna de la presencia permanente de Dios. Dios estará con ellos. Dios será en esa ciudad, estará en esa ciudad. ¿Por qué? Porque ya será una ciudad digna de poder estar Dios en ese lugar. Ese es el estado futuro que se describe acerca de Jerusalén. Amén. Amén. Así que la restauración de Jerusalén, que en un momento los judíos deseaban de una manera pronta y en su tiempo, pues realmente es una promesa para los últimos días. Y nosotros, queridos hermanos, debemos entrar a esa Jerusalén también, esa Jerusalén celestial. Así que nuestro llamado lo hemos recibido a través de esta lección, porque nos ha hablado acerca de reformarnos. Primero, ¿cómo comienza la reforma? Comienza conmigo. Y después yo influyo en los demás o soy una persona que restaura la iglesia, mi hogar. A eso somos llamados nosotros a restaurar para que se cumpla entonces esta promesa de entrar a Jerusalén. La idea es que nosotros seamos de aquellos que entremos a Jerusalén. Entonces, en resumen de la pregunta número 7, ¿cómo se describe el estado futuro de Jerusalén y cuál será su galardón? Se describe como una ciudad restaurada, deseable y no desamparada ni abandonada. Ahora, en cuanto al galardón, ¿qué podemos decir? El galardón de ella será que será una ciudad digna que pueda habitar la presencia de Dios y el pueblo también de Dios pueda habitar en ese lugar. Amén. Así que, queridos hermanos, ustedes también pueden dar sus opiniones a través de los comentarios acerca de las respuestas de esta lección. En nuestro caso, pues ha sido nuestros comentarios, esperando que puedan ayudarles a ustedes. Solamente es una pequeña quizás ayuda y ustedes pueden indagar más a través del estudio de la palabra del Señor. Vamos a hacer Amén. una oración, vamos a pedir la bendición de Dios. Bondadoso y amante Padre, que tu morada es en el cielo, santificado y exaltado sea tu nombre. En esta hora, Padre, ante tu presencia nos presentamos de rodillas, muy agradecidos contigo porque en tu amor y en tu misericordia nos preservas la vida, nos das la oportunidad para poder meditar en tu palabra libremente y también para poder compartirla con nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Te rogamos, Señor, que puedas ayudarnos a poder hacer reformas en nuestra vida, que es el propósito de esta lección, que cada uno de nosotros hagamos reformas, las reformas necesarias, antes que sea demasiado tarde. Bendice, Señor, a tu iglesia en este país, en todo el mundo, que todos nosotros podamos levantarnos y podamos resplandecer, que podamos testificar de las bondades del Señor, de sus maravillas, y que con nuestro testimonio, Señor,
podamos atraer almas para nuestro Señor Jesús. Si hasta este momento hemos fallado, nos hemos descuidado en nuestro deber, nuestra responsabilidad, perdónanos y ayúdanos a poder enmendar esos errores. Permite que este estudio y que esta lección nos acerquen más a ti y que como iglesia, como individuos y como familias podamos, Señor, reformarnos y entregarnos completamente a Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos nuestras vidas, la de nuestros amigos y hermanos que nos han acompañado en este estudio, que donde quiera que ellos se encuentren, que tu gracia, tu paz y misericordia también les acompañe. Todo lo agradecemos, Señor, y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos finalizado el estudio de esta lección. Esperamos que el Señor pueda ayudarlos, los ilumine para que también ustedes en sus iglesias puedan comentar y puedan darle respuesta a cada una de estas preguntas. Por lo demás, nos queda despedirnos, su hermano Carlos Vázquez y también mi hermano Giovanni. Agradecemos a Dios porque nos dio esta oportunidad de compartir con ustedes esta lección. Gracias, hermano Carlos, por la invitación. Y gracias a todos los hermanos, a todos los amigos que nos acompañaron. Un feliz santo sábado desde ya, que el Señor les bendiga y les acompañe. Amén.